Una novela mucho mejor que Betty la Fea y tú la vives todos los días. ¿Quieres saber cuál es? Vamos a ponernos atención en este capítulo de experiencias. Bienvenidos. Bienvenidos a un mundo lleno de experiencias, donde el objetivo es crecer juntos. Anécdotas, reflexiones e historias para aportarte algo en este gran caminar. ¡Iniciamos! Y claro que te preguntarás, ¿y de qué novela estamos hablando? ¿De qué historia vamos a hablar el día de hoy? Pues sí, hablamos de la mejor novela que puedes tú vivir, tú escuchar, tú entender, tú leer, tú querer analizar y comprender, que es tu propia novela, la novela que traemos todos en nuestra mente. Esa novela llamada vida. Porque esa novela es mucho mejor que cualquier novela que hayas tú visto, leído, escuchado, atendido o cualquier novela que te hayan contado. Es mucho mejor novela que cualquiera que tú puedas decirme. La saga del Señor de los Anillos, Harry Potter, Betty la Fea o cualquier novela de las novelas mexicanas que no me sé mucho. El Camino Secreto, ya me acordé de alguna. Cuna de Lobos y aquellas que cuando yo era chiquillo de repente podía medio ver o escuchar. ¿Y por qué digo que son mejores novelas mi vida? Porque la vivo todos los días, porque la escucho todos los días, porque la siento todos los días. A lo mejor puedo ver yo una historia hoy en las plataformas tan fáciles de acceso y veo Netflix y veo Prime o Disney o el que tú quieras y mandes que tengas acceso. Y ves una serie, ves una novela, ves una historia, te conectas con ella, te apasionas con ella, la vives y tienen sus personajes, su personaje principal, el antagónico, el narrador, el héroe, personajes de relleno y todos los personajes que intervienen ahí tienen su circunstancia, tienen su motivo, tienen su razón de estar y de ser. Y estos 5 elementos que les estoy platicando ahorita también están en tu historia, en la historia que tú vives todos los días. Porque ahí es en donde esta reflexión de esta semana del capítulo Experiencias quiero que nos deje algo de aprendizaje y de crecimiento. Porque en efecto, aunque estoy hablando de esta forma metafórica de entender las novelas, la verdad es de que la historia que más atendemos, que más vemos, que más vivimos es la nuestra. Porque todos los días la pienso, todos los días la vivo, todos los días la siento. Y todos los días son capítulo tras capítulo tras capítulo que yo sigo gestionando y sigo viviendo. Me guste o no me guste esa historia, porque puedo decir yo, pues es que a mí no me gustan las películas del Señor de los Anillos. A mí no me gusta, por ejemplo, a mí no me llega por enganchar esta historia de Star Wars, por ejemplo. Y algunos de mis primos y mis amigos son fanáticos y alguna vez me dijeron, estás desheredado de la familia porque tú no lo conoces. Y yo decía, pues yo no sé de estas, no me gusta tanto, ¿sí? Y entonces en esa referencia de que me guste o no me guste, la historia que yo vivo todos los días, aunque no me guste, la estoy viendo, la estoy viviendo, la estoy sintiendo, la estoy teniendo en todo mi ser. Repito, me guste o no me guste, ahí está. No hay forma de que yo la pueda eliminar. Y justamente porque no la puedo eliminar es que tenemos que verla. Es que tenemos que conocerla, es que tenemos que evidenciarla. Y ojo, porque esto es muy importante, de aquí a la reflexión que quiero que quede el día de hoy, de los 5 personajes que creo que tenemos que atender. Es de que en realidad los 5 personajes soy yo mismo. Yo vivo esa historia en toda la extensión de la palabra. Aunque de repente vengan personas del exterior, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis amigos, todo lo que esté alrededor de mí, yo soy el único que la vive, yo soy el único que la piensa, que la siente, que la percibe y que la interpreta de alguna manera.
Entonces tú tienes que escoger cómo vivir cada uno de estos 5 personajes que te voy a platicar ahorita. Porque está el personaje principal, el antagónico, el narrador, el héroe y el personaje de relleno. Son 5 personajes que en toda historia, de una o de otra manera, siempre están presentes. Pero repito, en la historia, que es la historia que más ves, más escuchas y más sientes todo el tiempo, toda la vida, es tu vida, es tu propia historia. Tú eres un libro, tú eres una serie, tú eres una película, tú eres una saga. ¿Quién sabe qué tantas temporadas llevemos? ¿Quién sabe qué tantos alcances tengamos? ¿Qué tantas vistas? ¿Qué tantos likes? ¿Quién sabe si sea una buena historia o no? Pero es la tuya. Y de ti depende, y entre más la conozcas, entre más la vivas de manera inteligente, es como vas a poder llegar a vivir de manera adecuada esa historia. Y a que sea un bestseller, a que sea un éxito y que te ganes un Oscar o pues no sé cómo se llaman los premios esos que nos den a las mejores películas o series que tengamos en premios, ¿no? Pero entonces, personaje principal. ¿Quién es el personaje principal? Es aquel que empuja la historia, el que se mueve a llegar a un punto final llamado éxito, felicidad, salud, trascendencia, o ponle como tú le quieras poner. Pero es ese personaje en el cual alrededor de él fluye todo lo que sucede en la historia. Lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿yo soy mi personaje principal? La respuesta en realidad es siempre es un sí. Yo soy el personaje principal de mi historia. El asunto está de que no siempre lo que yo creo que es mío o que es de este personaje principal es completamente mío. Y se los voy a poner así de una manera muy simple. Si lo que vive tu personaje principal se relaciona con cosas que lo alejan de su éxito, lo alejan de su propósito de vida, lo alejan de su estar bien, entonces no es tan principal. O a lo mejor es un personaje principal dominado por este segundo personaje llamado el antagónico o el villano. Aquel personaje que busca detener, deteriorar, derrotar ese empuje que tiene el personaje principal. Esa parte, vamos a decir así, mala, negativa, que se presenta en esta historia como ese villano. El Capitán Garfio, Maléfica, Thanos o cualquier personaje que ustedes identifiquen de cualquier historia que llegue a decir: yo no quiero que este personaje principal llegue a su destino. La pregunta es: ¿cuántas veces has sido tu propio personaje antagónico? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros los que nos detenemos a nosotros mismos en nuestra historia? Oye, es que yo quiero hacer tal cosa porque me va a hacer feliz. Y surge nuestro personaje antagónico. ¿Y si no puedes? ¿Y si no te sale? ¿Y si es complicado? ¿Y si pierdes? Y empiezan todas estas excusas de este personaje antagónico que somos nosotros mismos, que surgen del miedo, que surgen de las emociones incómodas, que hace que terminemos diciendo: tienes razón, mejor no lo hagas. Y ese empuje del personaje principal solo queda a final de cuentas como un ya no lo hagas y no lo hiciste, punto. Si tú eres mucho del personaje antagónico, hay que empezar a dejarle de hacer caso, porque el personaje antagónico siempre va a estar ahí. Después está el tercer elemento, el tercer personaje, que es el guía o narrador. Aquel que en su momento sale solo la vocecita y nos dice: en esta historia va a pasar esto, y aquel personaje hizo esto, y hoy entonces viene de esta historia, de estas circunstancias, y solo está platicando, pero no hace nada en la historia. No toma decisiones, no toma riesgos para hacer ajustes, ni para bien ni para mal. Ahí está, nomás platicando las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchas personas que vivimos esto en la vida o en la historia de nosotros mismos de manera repetitiva.
y te dicen, ¿cómo estás? Bien, pues aquí pasándola, solamente esto, es que me duele mucho, es que no he podido, es que no he trabajado, es que no encuentro esto, no tengo, estoy buscando una pareja pero no logro conseguirla, no puedo conocer a nadie, no puedo tener ese trabajo, y solo platican y platican y platican y platican, pero no toman acciones. Hay muchas veces que nosotros vivimos como este narrador. Hay veces que nosotros vivimos como este narrador que solo está como espectador, platicando lo que en teoría sucede y punto. Y eso no es funcional. El cuarto personaje, el héroe. Aquel héroe que a final de cuentas es el que termina salvando la historia. Algunos tienen un héroe que está dormido, porque no hay nada que parezca que lo salve. Hay otras personas que están ahí en ese punto y ese héroe sale a hacer aquello que aparentemente ese personaje principal no ha podido hacer. Ese empuje, ese riesgo. Ese héroe es el que normalmente va a derrotar a ese villano, a derrotar a esa forma opuesta al éxito, a la felicidad y demás, y que va a romper esos paradigmas, se va a poner en riesgo, va a hacer cosas que a lo mejor cree que no se pueden hacer de manera inicial, pero que confía en que se puede, que confía en que ese riesgo que va a poner va a hacer que logre ese éxito. Y el quinto, el personaje de relleno, aquellos que nomás están ahí, no haciendo nada, no conviven, no platican, no hacen, no se mueven, están en ese estado de cierto confort, de simplemente ser uno más en una historia. El asunto está de que cuando es una historia que es tuya, no puedes ser personaje de relleno. Entonces, los 5 que acabamos de tener están en tu historia y los 5 eres tú. El asunto está en qué porcentaje de actividad tienen en tu historia. Podríamos decir que hay 2 que tienen que tener, lógico, una presencia más importante. El personaje principal es el que más, y el héroe es el que de alguna forma te va a ayudar cuando las cosas del personaje principal pudieran estar en dudas o se meten en problemas. Y hay 3 que de alguna manera, aunque podríamos decir que no son tan favorables, siempre van a estar ahí. El antagónico o villano, que siempre te va a poner esas dudas o esa incomodidad. El narrador, que es el que lógico pues nada más dice, no, pues es que así está, así funciona, pero no hace nada. Y el personaje de relleno, que simplemente está viviendo su vida sin tomar ninguna acción. Esa novela que tú estuviste pensando ahorita, que platicábamos y que escuchábamos esta referencia o esta metáfora de análisis de la mejor novela de tu vida, ¿sale? Es mejor que cualquier serie que hayas visto. Es mejor que cualquier saga. Es mejor que cualquier historia que te hayan contado. ¿Por qué? Porque la vives, la piensas, la sientes, la escuchas y la percibes todos los días, te guste o no, porque es tu historia. Y como es tu historia, no hay forma de no escucharla, de no vivirla. Así que atiéndela bien. Si en su momento de estos 5 elementos que platicamos el antagónico está muy fuerte, pues empieza a buscar apoyo y ayuda. ¿Qué es lo que sucede? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? ¿Hacia dónde tenemos que hacer? ¿Cómo le tenemos que hacer para que ese personaje principal se fortalezca? ¿Cómo le tenemos que hacer para que el héroe surja con fuerza, con intención para salvar a ese personaje principal? Y que el narrador cada vez platique historias más bonitas. Y que el personaje de relleno cada vez disfrute más las acciones, las decisiones que el personaje principal siempre tiene que estar tomando. Así que escucha, siente y vive la mejor novela de tu historia. Nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos. Si te agrada la información, compártela. Síguenos en redes sociales como Carlos Aranma y comenta qué piensas y qué aprendes de este episodio. Activa las notificaciones para que te llegue un recordatorio cuando tengamos un capítulo nuevo. Y muchas gracias por vivir este mundo lleno de experiencias.